Sean todos bienvenidos a esta edición de Balance Financiero. Nosotros con suma satisfacción volvemos al aire para todos ustedes, como cada semana, en la intención de traerles pues nuestros temas que delicadamente preparamos para compartirlos ustedes allá en sus hogares cómodamente y nosotros por acá en el estudio, pero juntos a través del aire y de los cables, porque no todo llega por las antenas. Pues este es Balance Financiero. Yo soy su servidor Hermógenes Casado. Cada semana comparto con la primera parte del espacio con Alcedo Ramírez. Él se encuentra fuera del país, pronto estará de regreso, no ha pasado nada. Aguardamos por su retorno al país y al espacio. Ya también que lo teníamos fuera y cumpliendo compromisos familiares con nosotros, don Francisco Canahuate, consultor en sentido general, consultor. Si usted tiene un problema familiar, si tiene un problema dogmático, si tiene un problema fiscal, pues aquí está Francisco Canahuate. Bienvenido, hermano. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Y como diría Alcedo, ojalá que Dios nos ayude a dar un buen programa para todos nuestros televidentes. Excelente, excelente, Francisco. Tenemos muchos temas para los televidentes. Nos encontramos inmersos en lo que se llama la Semana del Contador, el Día del Contador Público Autorizado. Y dentro de ese contexto pues se realizan una serie de actividades y nosotros vamos a traer unos cuantos comentarios porque encaja muy bien con el contenido del programa, sobre todo que este programa, su masa de producción, pues somos contadores. También los acostumbrados comentarios económicos y, ¿por qué no? Nosotros traemos los consejos fiscales al final, que no tienen otro objetivo que no sea el contribuir a la patria con su sostenibilidad económica. Así es. Ha sido rica esta semana del contador. Hubo una actividad muy importante donde la magistrada Jenny Berenice estuvo con la matrícula del instituto y exhortó a todos los contadores a emplearse a fondo con las auditorías forenses. Bueno, nosotros llegamos a nuestros televidentes gracias a la cortesía de los supermercados Bravos que tienen un logo rojo intenso como es su liderazgo en el mercado de consumo masivo en República Dominicana, a un punto tal que hasta los horarios los fija los supermercados Bravos, y sus especiales, frutas frescas a los precios más cómodos con unos descuentos todos los martes. En fin, y ya eso se ha convertido como un centro de encuentro. El que quiera juntarse con nosotros, ahí estamos siempre en las góndolas de Supermercado Bravo. Llegamos también por la cortesía del Arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos, y también la novia de Villa en asuntos de equipamiento del hogar para sobre todo los niños, los juguetes, los baby showers. Los baby showers se realizan bajo la comandancia de ellos. BDO Senfa en asuntos de entrenamiento profesionales. Pues nosotros tenemos que ir a esta brevísima pausa, Francisco. Vamos a regresar. Así es. Ojalá que Norma Aide tú la puedas llamar ahí a ver si ya está en el camerino. Ella siempre se pasa un ratito con unos polvos, entonces, y unos peinados exuberantes para atraer a los televidentes. Y definitivamente que la participación de Aide, sobre todo Alcedo de Viaje y tú también, pues aumenta el rating. Así es. Regresamos. Pues Francisco, la semana como las anteriores, y tú no estabas acá, matizada por los acontecimientos políticos. Los acontecimientos políticos han prácticamente paralizado el quehacer y el discurrir normal de la actividad económica en el país. Y cuando tú dices que tú no Francisco Canahuate, sino cuando decimos que
eh, la disputa o la discusión política envuelve al presidente de la República, a los principales ministros, a los expresidentes y a los candidatos a presidentes debutantes, etcétera, 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 y a los candidatos a presidentes de partido impugnantes y a los candidatos a presidentes, ya no candidatos sino declarados ganadores. Tú dices, bueno, pero República Dominicana es política pura. Y tú me dices, ¿cuáles son las últimas noticias que emanan de sectores que no deben estar contaminados con estos temas, como por ejemplo el Banco Central de la República Dominicana, que debe ser un organismo, debe ser totalmente apolítico y 100% técnico, con miras a mantener el control de el circulante y de la tasa cambiaria, las mediciones del índice de inflación, etcétera, etcétera. Bueno, yo te respondería, no hay. Bueno, Hermógenes, en cuanto a lo del Banco Central, no puedo estar de acuerdo contigo. Realmente debe ser apartidista, pero no puede ser apolítico, porque justamente lo que hace el Banco Central es trazar políticas y responder a la política de que traza la Junta Monetaria dentro del contexto de lo que tiene que ver con la política financiera del país. Entonces es político, pero no partidista. Pero tú me entendiste. No, pero pudiéramos llevar Antonio Canahuati Disla. Es un organismo realmente que traza política y es político en el sentido más puro de la palabra política, Sí. como diseño. No, porque las políticas, nosotros trabajamos políticas. Nosotros queremos que el que hace los registros contables no sea el que prepare el depósito bancario. Eso es una política. Es una política. Sí. Entonces, ahora estamos hablando ahora de la partidista, de la como parte, bien tú aclaras. Exactamente. Ahora, y no me estoy refiriendo al Banco Central, sino a la nube que cubre ahora mismo el país y que no termina de caer el agua. Realmente, a propósito de la sequía, la realmente, 36 grados ha llegado. Realmente hemos entrado en un periodo regresivo. Estamos ya dentro del año electoral. Claro, así porque mismo. Mayo. Ya estamos en mayo y el próximo año para esta fecha. Bueno, precisamente estamos a un año. Exactamente, estaremos asistiendo a un sistema político electoral donde realmente están en juego todas las instituciones y todas las personas que salen electas en las distintas instancias y niveles, desde presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos, Sí. regidores. Quiere decir que estamos hablando de unas elecciones donde hay en juego más de 4.000 plazas, y esto hace que los grupos políticos partidistas pues estén en pugna, cada uno por controlar el escenario, uno por ser candidato y otro por colocar la mayor cantidad de seguidores dentro de esas candidaturas. Pero tienen que tener un poquito de prudencia, un poquito de cuidado, porque ciertamente hay un pueblo que necesita tranquilidad para trabajar y producir. Y el hecho de que haya una cierta reducción en las actividades económicas, no una parálisis, indica que eso aleja el crecimiento de los empleos, baja las ventas, disminuyen las recaudaciones entonces por vía de los impuestos que tienen que ver con el comercio propiamente dicho, y en esencia se convierte en un problema que se hace generalizado. Entonces las autoridades, tú hablabas del señor presidente de la República y los ministros,
Bueno, pues cada uno en su rol tiene una función que cumplir cotidianamente y el espacio político debía quedar para fuera del horario de trabajo y que no descuiden las funciones para las cuales han sido designados, porque el país no es completamente partícipe de lo que es la política partidista. Los dirigentes políticos tienen una misión que cumplir y cuando reciben el favor popular asumen una función pública en calidad de mandatarios, no de mandantes. Entonces el mandante tiene el derecho de reclamar, de exigir que esa delegación que ha hecho se cumpla hasta el último momento de cada periodo gubernamental. Por eso sí concuerdo contigo en el sentido de que la actividad política debe ser con la efervescencia y la pasión que tiene, pero no desbordando los cánones que lleven a paralizar la actividad económica y que no comience el sector empresarial a estar en las expectativas. Bueno, me aguanto para ver qué hago, tengo una inversión proyectada, qué debo hacer, y en este sentido pues debe irse viendo como una actividad normal cada 4 años. ¿Cuál es el problema que genera esta dificultad a la que tú aludes? Yo pienso que el hecho de que el Estado sea uno de los mayores empleadores en el país tiene una alta cuota en ese sentido, porque mucha gente que está trabajando para el Estado pues está pendiente de no perder su empleo. Sí. Y la forma es alinearse con quien se lo pueda garantizar. Entonces eso un poco limita y activa también que un técnico pueda estar inclinado hacia ir a la calle a conquistar votos para la persona que entiende que le garantiza su estadía en esa posición. Francisco, es así, pero no, el pero quiere decir que no estoy de acuerdo con lo que tú dices, entonces el pero no va. No vamos a poner una condición, sí una reflexión. Vamos a ver. El gobierno de un país, de nuestro país, por nuestro sistema, pues es tripartito. Está el poder judicial, está el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, son 3 poderes que deben ser en la práctica independientes el uno del otro, como una forma de lograr un equilibrio, que lo que uno haga quizás pudiera ser refrendado, corregido, rectificado o validado, dije refrendado, por el otro órgano. Entonces se le delega la más alta responsabilidad que pudiera haber a la sociedad con mayoría de edad y en condiciones de hacerlo, que no esté enajenado, pues tiene la responsabilidad de decir quiénes son esas personas que van a ocupar esas posiciones. Quiere decir que cuando la gran sociedad, que son 10 millones de habitantes, se segmenta y decimos el círculo, ahora circunscripción, la circunscripción número tal, es que se pasó una raya y se hizo una zona. Entonces, en este segmento, pues vamos a elegir tantos diputados porque hay X cantidad de habitantes y ustedes, la sociedad, digan quiénes son. Eso es democracia. Ahora, ¿para qué esa selección? Porque ya eso implica un costo, no solamente la selección, sino también el mantenimiento de esa posición y el mantenimiento de la estructura, quiere decir la infraestructura. Entonces, la sociedad dice, bueno, Francisco Canahuate que nos va a representar. Ahora, ¿qué quiere decir representarnos? Bueno, representarnos en un término despiado de la situación es
que va a ser la persona que va a estar viajando al comité de base o al Palacio Nacional a recibir las instrucciones de cuándo levantar la mano y cuándo no. Ahora, en el concepto ideal, Francisco Canaguate, que fue seleccionado para la circunscripción número 1, que es esta que está aquí, viene y se reúne con quienes lo eligieron y se pone de acuerdo sobre las necesidades, los pareceres y lo que conviene realmente a esa circunscripción. La sumatoria de todas las circunscripciones es el país. Bueno, ¿quién puede estar fallando? Porque al final de cuentas por lo que estamos luchando es por el desarrollo del país. Y decía alguien en una mesa, a propósito de la Semana del Contador, en una mesa de un almuerzo, quiero la palabra de estas personas eufóricas que quiere que los... Quiero la palabra, la tiene, señor. Lo único que quiero decir es que tengo 50 años escuchando que somos un país subdesarrollado y me muero y me voy a morir siendo un país subdesarrollado. Al final de cuentas luchamos por el desarrollo del país. Entonces quizás donde haya que martillar primero es quién es Francisco Canaguate para que nos represente, qué credenciales presenta, qué visión de la moralidad tiene Francisco Canaguate. Nuestro candidato está en condiciones realmente de representar el sentir de nuestro grupo, no en particular los intereses del Mógenes Casado, un simple votante, no, de la circunscripción que es el país, el conjunto. La política se ha dicho que es la ciencia más pura después de la filosofía y por tanto es un servicio a la colectividad, pero de alguna manera en los últimos tiempos se ha ido convirtiendo en una actividad lucrativa más que de servicio y por eso tantos pleitos. Sí. Yo recuerdo que antes un regidor en cualquier municipio era seleccionado, primero era honorífico, no cobraba por ese servicio. Un regidor. Un regidor. Y la persona más honorable del municipio era visitado para solicitarle que aceptara ser, por favor, que fuera candidato de manera honorífica. Y era una especie de consejo donde realmente el ejecutivo municipal tenía que actuar apegado a unos parámetros, a unos criterios, pero hoy día se ha convertido en una agencia de empleo muy bien remunerado. Un medio de vida. Un medio, exactamente. Entonces, la política ha ido cambiando en ese sentido. De un servicio público se ha convertido en una actividad lucrativa para no llamarle negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que el negocio requiere inversión y la inversión genera rentabilidad. Si se ha convertido en un negocio, entonces se ha convertido en un conflicto mayor que en cualquier otra época. ¿Por qué? Porque para accesar a una de esas posiciones, en lugar de las credenciales a las que tú aludes, lo que se busca es cuánto debo invertir para ganar esa posición. ¿Y cuánto le voy a sacar después? Y entonces, si ha hecho una inversión, busca la rentabilidad. Entonces se ha perdido el horizonte de lo que es el servicio a la colectividad. Entonces hay que volver por la ideología. La colectividad tiene opciones, pero ¿cuál es el punto? Que a la colectividad los partidos políticos, que son fundamentalmente la esencia del área democrática, le presentan unos candidatos y la sociedad no puede definir cuál de esos candidatos es el mejor. Yo creo que este tema debemos continuar en el próximo segmento. Sí, yo creo que sí, porque estamos sin querer en un debate que estamos de acuerdo, pero que tenemos cada uno, guardando la distancia, aportes, siendo modestos. Volvemos en breve.
Estamos de regreso gracias a los supermercados Bravos, que son los expertos en vender baratos, supermercados Bravos, con sus especiales cada semana y que la gente ya sabe por dónde seguirlos. Francisco, el tema es apasionante. Tenemos otros tantos más que lamentablemente nos va a llevar como a hacer un approach, un cierre, cerrar un poquito el círculo alrededor del tema, pero en realidad yo de lo único que te estoy reclamando es la independencia de los poderes para que puedan actuar. Tú no me puedes expulsar porque yo voté en contra de que esa calle no se llame Director Willy. ¿Tú entiendes? O sea, tú no me puedes decir a mí que no vote por Director Willy. A quien me tiene que decir que no vote por la avenida Director Willy es el chicharronero, el paletero, todo lo que conforman esa circunscripción. Sí, tenemos que hablar de los tres poderes del Estado. Recuérdate que el Poder Judicial no entra en la parte electoral, sino el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente eso mismo electo son los que van a nombrar aquel poder del Estado, que se supone que debe tener un nivel de independencia y de imparcialidad. Si tú me permites un momentito, Francisco, para pedirle al director que maneje la cámara, porque había como algo frisado ahí. Puede continuar. Entonces, estábamos en el segmento anterior, sí, tratando el punto de la calidad de los candidatos. Pienso que en todos los partidos políticos, sin excepción, hay personas de todas las calificaciones. Hay personas muy dotadas, muy bien dotadas, sí, intelectualmente. Hay personas con liderazgo para dar un buen discurso. Entonces, quizás la exhortación que debíamos hacer nosotros, viendo el aparato económico en marcha, es que los partidos políticos no seleccionen como candidatos a las distintas posiciones a las personas que aporten más recursos, sino a las que tienen más calificación moral y profesional, para que podamos ir llevando a las posiciones electivas figuras que puedan ser servidores propiamente dicho, y que la inversión no sea la tónica para búsqueda de rentabilidad, porque ahí hay un elemento que distorsiona entonces lo que es la función política propiamente dicha. Dentro de ese contexto no hay que salir a buscar fuera de los partidos. Creo que hay muchísima gente valiosa, muchísima gente buena en todos los partidos. También hay muchos que no figuran en los partidos políticos, que bien podrían esos partidos ir a buscar, como se hacía antes con los regidores, por su notoriedad en las colectividades, por su vocación de servicio y por su desinterés en las cosas materiales, que hay muchísimas personas que tienen esas cualidades. Pero mientras se estén seleccionando los candidatos porque aporten mayor cantidad de recursos y porque dispongan de la mayor cantidad de recursos para invertir en campañas electorales, entonces estaremos eligiendo funcionarios que van a responder al interés de la rentabilidad, lo cual no necesariamente conviene a los intereses nacionales. Y en ese sentido tú tienes razón en que cuando se elige una persona para una posición debe responder a los intereses del país, no a lo de un núcleo, no a lo de un grupo, y la suma de los intereses de que cada uno lleve al órgano, entonces hacen que la patria marche de una manera diferente. Pero hay que reflexionar sobre esto y que se haga en armonía, aún en medio de la diversidad, que haya unidad, porque los conflictos no conducen a nada bueno. Quedan heridas, quedan dificultades y después resulta difícil de subsanar. Y cuando yo descalifico, por ejemplo, a una persona para una posición o para una candidatura,
dentro de mi propio núcleo, si la descalifico hoy, mañana entonces tengo que andar junto con esa persona, indirectamente yo también me estoy descalificando. Claro. Quiere decir que deben hacerse como la cosa un poco más propositiva, destacando lo bueno que tiene cada quien, en lugar de estar señalando lo malo que tienen los demás. Así es. Sí, el tema habrá que continuarlo en otro programa, pero la verdad que es bien filantrópico, formativo y necesario en nuestro medio, donde hay que volver por los conceptos, por las ideologías, por la formación, la integridad de cada, no de los candidatos, no de los mismos electores. Entre tanto te cuento que nos encontramos, tal y como decíamos en la introducción, en la Semana del Contador Público. Entonces, una serie de actividades de mucho interés que más que comentarla, sería bueno nosotros ver por dónde está enrumbada el ejercicio profesional. Esa charla que tú te refieres, dictada por la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, donde trató temas tan delicados como el ejercicio profesional, algunas situaciones de difícil manejo, como es el caso del Banco Peravia, y otros temas más que ella tuvo el arrojo de abordarlos en público. Pero también el viernes estuvo la tradicional ofrenda floral en el altar de la patria, y era de muy mal gusto en años anteriores ver otros grupos de contadores desfilando delante, como para cogerle adelante al instituto, en un canibalismo, una competencia. Y ahora está muy bien, aunque no debió haber dos banderolas, estuvo muy bien que esa actividad se hiciera mancomunada. El signo de unidad es bueno, pero eso hay que analizarlo un poco más con detenimiento. De todas maneras, pienso que todo lo que ha ido pasando alrededor de la profesión, y concretamente yo quiero referirme a un detalle de lo que trató la magistrada fiscal del Distrito Nacional, fue el aspecto de la fe pública del contador público autorizado. Ella insistió, y yo quiero hacerme eco de esa insistencia, en que la profesión del contador público autorizado tiene esa facultad que otra profesión no tiene. Incluso ella se refería a los propios abogados. Ella dice, nosotros los abogados no tenemos fe pública, porque nosotros tenemos que litigar, y entonces la verdad la buscamos dentro de una base y fundamento diferente a la objetividad que tiene el contador público en su informe. Ella omitió, pienso que fue un olvido involuntario, que los notarios públicos sí tienen fe pública, claro, los notarios. Por eso arrugué un poquito más la cara. Pero eso es en calidad de notario, pero en calidad de abogados en ejercicio, ciertamente no tiene fe pública. Bueno, pero el contador bajo dependencia no debe tener fe pública. Pero en ese caso no rinde un informe. Correcto. Con dictamen de carácter independiente. Correcto. Pero en cualquier circunstancia, el contador que tiene su exequatur para ejercer en el marco de la ley, sí, ciertamente tiene fe pública, y esa fe pública debe ser defendida con un trabajo ético debidamente ponderado, y no emitir juicio más allá de lo que son los hallazgos de una investigación, porque a veces se usa esto también para herir y hacer daño. Bueno, en la ofrenda floral que siempre se hace en el altar en el Parque Independencia, altar de la patria, en homenaje a los padres de la patria y sobre todo al mentor y guía de la nación, Juan Pablo Duarte, que fue contador y que rindió informes y que todo el mundo conoce porque eso circula, su famoso informe sobre unos fondos de unos pequeños pesos que pusieron a su disposición, donde él dice que compró 4 pesos de plátano y tanto de yo no sé qué para la guarnición de los soldados, y entonces está devolviendo
el excedente. Eso se llama una rendición de una cuentas rendición de transparente. cuenta, una liquidación. Una liquidación. No sé si anexó los soportes, pero sí está el escrito de los soportes. Debió ser la factura del suplidor, pero en ese acto pues hizo uso de la palabra el presidente Ramón Perelló, que en mi criterio tuvo muy buen discurso en el sentido de un llamado a la ética, a un ejercicio pulcro y a seguir los pasos del patricio Juan Pablo Duarte. Se mantuvo ahí alrededor de ese tema, y también hizo uso de la palabra un representante del Codocón, pero ahí yo como que sentí las cosas un poquito fuera de contexto, porque se pusieron a hablar de proyectos de leyes y de adecuación de la profesión, etcétera. Ya esos son temas que están fuera de ese contexto. Ese acto es para resaltar la profesión y decir el objetivo de la visita al solemne lugar que representa el altar de la patria. Así es. Y en el acto en la liturgia realizada en la iglesia Las Mercedes, pues todo muy bien, una muy buena representación, y el cierre también lo tuvo el licenciado Perelló, que es el presidente del Instituto de Contadores, donde recalcó sobre el tema tratado en el fórum anterior. A partir de ahí hubo un debilizamiento del presidente saliente, que era de su fotografía para pasarla a la galería, que ese es Pedro Matos, y entonces un almuerzo donde se hizo una sobremesa bastante picante, y donde yo me atreví al momento de abandonarla, porque la verdad que se estaba volviendo larga y teníamos compromisos, hubiésemos querido seguir allí, pues invité a que se haga a manera de tertulia frecuente, no necesariamente anual, para ver si se retoman las cosas por donde se desea y deben ir. Así es. Nosotros vamos a una pausa. Esto en sentido general es la Semana del Contador. Tenemos otros comentarios adicionales, pero vamos a ir a una pausa, no solamente porque el director está con el bendito dedo para arriba, sino porque queremos integrar a Norma Idea a partir del segmento siguiente. Volvemos. Te lo dije, Francisco. Ahí tiene a Norma. Bienvenida, Aide. Hola. Dios, yo me siento como el buen ladrón y el mal ladrón. No, no se sabe cuál de los dos, es verdad que El no. de en medio ni era ladrón ni era hembra. el de en medio ni era ladrón No, ni era hembra, era varón. Tenía el pelo largo, pero ella está resucitada. Así que, hola amigos televidentes, para ponerle un poco de... Un saludo a todos los contadores dominicanos, la felicitación. Claro. El Día del Contador, la semana, porque fue eso. Trujillo dijo que era la semana aniversaria, y a partir de ahí se hace la semana. Pero realmente es este domingo, realmente el 17 de mayo, es que Contador Interamericano. el Contador Interamericano, y que estamos celebrando ya durante toda esta semana, y que ustedes estaban pues comentando sobre las actividades, exacto, sobre las actividades de la semana. Son esos comentarios. Mira, entonces, dame nada más, déjame ver, yo creo que en 23 segundos le enviamos un saludo a contadores, así como un poquito picadito. Ajá. En sentido general a todos, ¿verdad? La felicitación. Pero déjame a César Puello, que nos pasó, el colega César Puello, que es ex gerente de la Cervecería Nacional, que nos pasó un reportaje bastante largo del programa y que lo sigue. Y entre las cosas que él alude es como los temas, que nos felicita por los temas tratados, así sucesivamente. Entonces, la gente alrededor de la profesión de contaduría que sigue el programa, y me dice alguien el otro día, oiga, pero el rating del programa, porque todo el mundo dice que me vio. Eso fue cuando transmitimos desde el Hotel Sheraton, el acto de la Conferencia Interamericana, que es en el próximo mes de septiembre. De septiembre, sí. Y en fin, estábamos hablando de que en la liturgia, pues habló el presidente Perelló, pero que también fue un evento dirigido por la salud del contador,
por la mejoría del contador y en memoria de los contadores idos. Me dolió un poquito que no se mencionaran nombres de los contadores idos. Yo pensé mucho en Genaro Soriano y en Rubén Torres, en medio de que la son quizás de los más recientes. Que son de los más recientes. En medio de la celebración, pero pensé en ellos, o sea, oré por ellos. Sí. Qué bueno. Y yo también lo yo hice. quiero darle un saludo especial a Viola Bisón, que está aquí. Está aquí Viola. Sí. Pues viene al programa, ¿no? Sí. No se puede ir sin venir. Entonces, doña Viola, para acá. Sí, hay que darle un saludo. Ella con el mismo entusiasmo. Hablé con de ella. Las Novillas Sagradas. Hablé con ella por vía telefónica y hay que encontrarse con ella. Ay, qué bueno. Qué Todavía bueno. le debemos un video de su participación anterior, las miles excusas y la acusación al director que no se lo envió. Así es. Sí. Pues, no, y también Marcial Soto Gil estuvo presente. Un símbolo de la Sí. profesión. Sí, señor. Siempre nos vemos en los supermercados Bravo. Y ver a Ana Hop en el acto de lanzamiento de la conferencia interamericana pues fue una satisfacción extrema. Una pareja. Así mismo. Estoy diciendo que Ana Hop es la esposa de Soto Gil. Ana Hop de Soto. Por eso te digo, sí. Qué gusto verla, hace mucho que no la veo a ella. A la que no vi en estas actividades fue a esta niña, me he olvidado el nombre, le dicen Normaide Cruz. Señores, no me miran para lo hondo, que ustedes saben que yo tengo demasiadas actividades. Sí, una mujer felizmente casada que tiene que cumplir con una serie de un rigor. Un saludo a la mujer contadora. Porque ahorita se ponen una cosa de que hay que celebrar lo de la mujer aparte. Sí. Entonces, ahora que tú dices así, tengo que entonces saludar pues a una de las personas que siempre hizo por la jornada de las contadoras dominicanas, que fue Reina Ramírez de Peralta. Ay, la profesora Reina, mis saludos, profesora. Y Belice Miese. Sí, Belice Miese. También de Cuello. Bueno, no sé el Cuello, pero de las contadoras. Bueno, y el esposo de Carlos Cuello, que también es nuestro colega contador. Porque es que ya eso es que las mujeres no están diciendo de. No, yo estoy diciendo de. A doña Nila le pusieron un correo que decía de casado y ellos son homemade. Lo que pasa es que las contadoras que están casadas con contadores, pues es muy difícil que se desliguen del esposo porque siempre han estado juntos. Sí, hombre. Sí. Y sobre todo en todas las actividades del gremio. Sí. Bueno, esos son los temas relativos a esto. Yo quería como atraerte. Nada más nos falta el CEDOI para hacer el staff completo. Atraerte para que hagan el mundo de los impuestos. Bueno, estamos ya dispuestos a eso. En su formato estándar, que es Normaide dirigiendo lo que se va a decir, como se hace con ahorita la circunscripción. Normaide dice, si dice otra cosa te cancelo, compañera. Así pausamos. No se vaya, volvemos en breve con el mundo de los impuestos. Hola amigos televidentes, tengo que dar la bienvenida formal desde su segmento impositivo a Francisco Caraguate, que estaba haciendo muchísima falta por aquí. ¿Cómo te sientes, Francisco? Aquí estamos de vuelta y desde el principio con Hermógenes estuvimos esperándote. Sí, queríamos comenzar contigo, así que gracias por la bienvenida y gracias a ti por todo lo bien que ha hecho en la ausencia nuestra. Bueno, fíjate que dijimos en el aire que había aumentado el rating del programa cuando nosotros estábamos ausentes. O sea que no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Ay, Dios mío, el maestro, lo que uno aprende, señores, con esta gente. Pues Francisco, hemos estado durante todos estos días comentando. La semana pasada pues hablábamos del mundo de los impuestos, de un tema que ya olvidé ahora mismo, pero yo quiero retomar que sí me recuerdo bastante bien. Son las recaudaciones impositivas de la DGI. Sí, la presión, hablábamos del PI en ese momento, pero en este momento yo lo que quiero hablar de las recaudaciones del mes de abril, porque ha habido una publicación por la DGI
de que los ingresos habían caído por falta de ingresos extraordinarios, y esto a mí me sorprendió muchísimo. Y decíamos que en comparación con del año 2014, en el mes de abril del año pasado, las recaudaciones habían sido 44.356.1 millones, y comparado con este año son 37.267.8 millones. Es decir, había habido una disminución de 7.088 millones, que es equivalente a 15.9%. Entonces, la DGI dice que esa disminución se debió a que el año pasado habían ganancias de capital, habían amnistía, y por esos ingresos extraordinarios, pues los ingresos del año pasado aumentaron y en este año habían disminuido. Entonces, yo quiero que hablemos un poco de eso con respecto a que si las recaudaciones y el presupuesto de la dirección se hace en base a ingresos extraordinarios, porque entiendo que deben ser los ingresos recurrentes los que deben de servir para hacer el presupuesto de la institución, ¿no? Mira, primero la DGI no hace presupuesto. Sí, es cierto. La DGI recauda para cumplir las metas presupuestarias. Exacto. Que hace el Estado a través de la Dirección General de Presupuesto, que en base a la experiencia, en base a las proyecciones económicas, determina que va a tener un incremento en las recaudaciones. Ese es un tema que lo hemos tratado muchas veces. Realmente, cuando hay ingresos extraordinarios, cuando se venden acciones y se genera ganancia de capital, por ejemplo, pasó con Verizon en su momento, pasó con la Cervecería Nacional Dominicana en su momento, pasó con Orange y Tricón. Exactamente. Todo esto debe ser un punto para exclusión en cuanto a lo que se espera como ingreso ordinario, porque no son recurrentes. Claro. Ahora, los esfuerzos que hace la Dirección General de Impuestos Internos, y ya lo hemos dicho varias veces, son extraordinarios, pero el sistema fiscal que está administrando no le ayuda. No. Y eso es lo que obliga al cambio de actitud, sí, y al cambio de la estructura actual del sistema tributario. Yo entiendo que sí. Fíjate que nuestro amigo, el ministro de Hacienda, decía que no está en los planes de este gobierno. Señor licenciado Simón Lizardo. Exactamente, en este periodo, en lo que resta de este periodo. Y nosotros le decíamos, lo comprendemos, pero al mismo tiempo entendemos que definidas las candidaturas presidenciales, probablemente se cambie de opinión. Sí. Porque se hace insostenible una reducción sistemática en las recaudaciones cuando el sistema económico no genera los recursos necesarios. Ahora, es curioso que el informe se refiera a la comparación con el año 2014, porque no se está ejecutando el presupuesto del año 2014, sino el presupuesto del año 2015. Quiere decir que si el presupuesto del 2015 en relación con el 2014 es superior, de modo que si hay una caída en relación con el 2014 mucho mayor en relación con lo que está presupuestado. Es que no siquiera se cumplió la meta presupuestaria. No. Está inclusive por debajo de lo que se estimaba para el 2015. Pero es que estamos yendo más lejos. Claro. Si no se alcanzó igual recaudación que la del 2014, entonces la caída es mucho mayor en relación con la que está presupuestada para el 2015. Sí, se cumplió en un 96.5%. En relación, en este año se ha cumplido. En relación con la parte... Con lo que se presupuestó. Exactamente. Entonces, estamos hablando de un presupuesto nacional que tiene un déficit de origen de más de 150 mil millones de pesos que están para financiarse con endeudamiento. Sí. Y lo que está supuesto a ingresar para financiar el gasto público no ingresa. Entonces hay dos posibilidades: o se paraliza el ritmo de las obras públicas, o se
emiten nueva deuda pública para financiar esos faltantes. Y cualquiera de las dos cosas se convierte en un problema justamente en un momento preelectoral, donde se preparan las fuerzas políticas para competir por accesar a los más de 4.000 puestos públicos electivos que tiene la República Dominicana. En ese sentido, esa no es buena noticia. No. No es buena noticia ni para la administración tributaria, que haciendo grandes esfuerzos como lo hace, buscando donde no hay muchas veces, no ha podido alcanzar lo que le pusieron como meta. Y mala noticia para el propio Estado, que no puede continuar con sus planes al ritmo que lo lleva. Y mala noticia en caso de que lo llevara para la sociedad, si le agregan nuevo endeudamiento para financiar un presupuesto a todas luces que el sistema tributario no alcanza a financiar. De ahí que la propuesta de reforma tributaria que se ha concebido, sí, señor, se convierte en una auténtica necesidad nacional. Ahí sí. Porque hay que crear los mecanismos para dinamizar la economía y que entonces se haga un crecimiento sostenido en las recaudaciones de una manera distinta a la que se está viviendo hoy día. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que con las altas tasas se han cerrado establecimientos, sí, se han paralizado negocios, sí, y esto no habla bien de una política tributaria en el sentido de que debe estar ayudando a crecer el universo de contribuyentes, no que vengan disminuyéndose porque no puedan hacerle frente a los compromisos, o que aumente la informalidad, como en efecto está aumentando, porque no pueden hacerle frente a esos compromisos fiscales. Yo quiero que tú le expliques a los amigos televidentes este párrafo que dice aquí, que yo leí en el informe de la DGI, y dice así: los principales impuestos cuyo cumplimiento es menor del esperado están relacionados con ingresos que dependen de los precios de commodities que se establecen internacionalmente. Tal es el caso del impuesto ad valorem de los hidrocarburos, que se ha visto afectado por la caída de los precios internacionales del petróleo, y el impuesto sobre las unidades mineras, afectado por la caída en el precio internacional del oro. En el caso del oro, eso es relativo, porque se convirtió en un ingreso extraordinario también en aquel momento. Y realmente es poco el aporte que hace el oro todavía, sí, a las recaudaciones, que debe ir en crecimiento. Ahora, en cuanto a los precios del petróleo, ciertamente, por la forma como está estructurado el sistema, han caído. Sin embargo, ahí hay que decir también lo siguiente: el costo o los gastos en que incurre el Estado por el consumo de combustible deben haber disminuido significativamente, porque el impuesto ha sido el mismo y los precios de los combustibles se han mantenido sumamente altos, ¿cierto?, en la República Dominicana, pero ha habido un ahorro desde el punto de vista de las divisas, porque la República Dominicana ha tenido que pagar menos cantidad de divisas para importar la misma cantidad de combustible que se importa. Entonces, esto hay que verlo con un efecto neto, pero eso es válido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una base imponible ad valorem y el valor baja, mi impuesto debe disminuir. Debe disminuir. Sin embargo, como aquí hay un mecanismo de ajuste de precio semanal, sí, por ahí pues no siempre está justificado el nivel de precio que se tiene. Sí. Y esto pues es una forma de compensar también la falta de ingresos. Hay que ver cómo se va a comportar todo este aspecto de los ingresos de los combustibles a partir de lo que resta de año. Sin embargo, en la propuesta tiene un tratamiento totalmente diferente, claro, a como está concebido ahora. Exacto. Entonces yo pienso que hay una respuesta a la caída de las recaudaciones
en la propuesta de la reforma integral al Código Tributario. Que nosotros bien que desarrollamos por aquí. Exactamente. Y que la gente pues agradeció conocerlo a través de los diferentes medios que ustedes fueron con el economista Ernesto Selman. Así es, y Miguel Collado. Miguel Collado. Los precios de los combustibles se mantuvieron igual, por cierto, en esta semana, pero eso fue... Pero siguen siendo altos. Siguen siendo altos, así mismo es. Aquí nos dicen que nos vamos, como siempre pues el tiempo resulta poco. Y vamos a esperar que las recaudaciones puedan responder al esfuerzo extraordinario que hace la DGI, porque no se le puede negar que el esfuerzo lo están haciendo. Así pero es. los instrumentos que tienen no son suficientes. Vamos a dar gracias a nuestros patrocinadores de los supermercados Bravo, que son los expertos en vender barato y que se mantiene durante horas de la noche para que usted cuando salga de su trabajo pueda hacer esa compra así rápidamente y comprar, por supuesto, el arroz El Molino, que es el que nunca falta en la cocina dominicana porque es el más selecto de todos los selectos. Igualmente la Novia de Villa, que son esa gente que están ahí, la Roberto Pastoriza, esquina López de Vega, muchos años ese edificio de la Novia de Villa y vendiendo los mejores juguetes y también preparando los baby shower para sus niños. Una tradición que se moderniza. Exactamente, una tradición que con los años cada día es mucho mejor. Y finalmente nuestra gente de BDO Senfa, saludo a Carlos Ortega. Ellos son la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la pionera, la que siempre está ahí para todos los contadores, y no solamente los contadores, sino todo aquel que tiene interés en aprender sobre estos asuntos financieros, contables y económicos. Señores, nos vamos, no sin antes pues felicitar una vez más a los contadores en su día. Nos vemos Dios mediante la semana próxima. Cuídense mucho y nos vemos pronto.